Buenas, sí, bienvenidos, como siempre le digo, entre buenos días y buenas tardes, y estábamos mirando, por eso que iniciamos un poquito más retrasados, porque habemos papa, fogata blanca está aconteciendo en estos momentos. Vamos a ver si antes del cierre de este programa se sabe quién ha sido nombrado Papa, pero estamos con toda la información, ya sea la información que nos llega desde Argentina, también estamos pasando desde el Vaticano, donde está el cónclave en estos momentos, imágenes para aquellos que nos siguen en pantalla televisiva, y también vamos a estar con otro aspecto que es información con Pachi desde Estados Unidos, que también nos está enviando información. Así que vamos a avanzar en toda esta temática. Hoy hay papa, ya tenemos un papa nuevo a nivel mundial. Y ahora sí, entre buenos días y buenas tardes. ¿Qué día hoy? Hoy es un día de, para mí, muchísimas novedades. Ay, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, ¿qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que soy? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? El primer momento dentro de El Sonido del Cristal, que lo único que espera brindarte es claridad, transparencia y fragilidad, se titula ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los jueves con la conducción de Alejandra Piaggi por Radio Cristal 94.9. Y ahora sí, avanzamos con FM 94.9 en el dial y las tres posibilidades de vernos. Amalgámame un toquecito si podés, Dani, porque hoy tengo la garganta de terror con todos los cambios de temperatura y demás. Aparte acá hay un virus. FM 94.9 en el dial con toda nuestra potencia. Y si no, tenés tres posibilidades. Una, www.fmradiocristal.com.ar. Allí nos ven, nos escuchan, ingresan al portal de noticias y también a nuestras redes propias. Fíjate, Dani, si podés subir la imagen, más que nada. Luego de ello también tenemos la gran alternativa de nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Radio Cristal 94.9. Radio Cristal 94.9. Y después también nuestro canal de TV, Cristal TV, celulares Android, Cristal Online TV, celulares iPhone. Todo esto es para que vos nos puedas visualizar en este preciso momento. Ahí me parece que a nivel estético queda un poquito mejor. No sé cuál es el punto de vista de ustedes, que también están aquí, ya sea tuyo, Daniel, como ya sea de mi invitado, siempre de lujo, de los días jueves. Siempre tenemos, yo tengo mi fumata blanca, que es con él. Hoy lo tengo en el piso, lo cual me encanta. Es un día para piso hoy. Sí, ¿por qué no? Aparte, teníamos a la mañana que parecía rayos, centellas, lluvia, horrible, horroroso, y ahora salió el sol. Vos tenías el paraguas en la mano porque parecía que iba a volver a caer truenos y demás. No, después salió el sol en 5 minutos, lo que es. De eso se trata la vida a veces, ¿no? A veces todo es rayos, es centellas, es negativo, y si te aferrás a eso, a lo mejor cometés muchos errores. Después sale el sol. En 5 minutos te sale el sol. Eso es interesante, por lo menos. Y ahora vamos con ellos, los protagonistas de ¿qué, mi querido Daniel Martín? Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Me encanta el Piaggi, digo, te amo, digo, hermoso Marcos. Y estoy con él primero, periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además es quien maneja el portal de noticias de www.fmradiocristal.com.ar. Analista de asuntos internacionales, estamos con Nicolás Foscaldi. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Saludos a los
Audiencia, ¿todo bien? Habemos Papa. ¡Habemos Papa! Qué algarabía, estamos Sí. siendo testigos de la historia en este momento. Y ahora lamentablemente, mi amor, tenés testigo de la historia de dos Alejandros. Dos Alejandros. Hay doble, había doble. Ya sería demasiado Hay juntos, dos. mi amor. Ya es mucho, Bueno. es demasiado. Yo sé que vos me querés. Lo que pasa es que Daniel Ay, siente sí, de sí. que necesitamos dos Alejandras porque con una pobre ya está colapsada. Pero muy bien, las dos estábamos. Igual era mucho para la radiofonía, dos sales al mismo momento. Como para la vida de cualquiera es mucho. Bueno, Nico, vamos. Bueno, tremenda, ahí estamos viendo, estábamos viendo las imágenes recién, la algarabía total en la Plaza de San Pedro. Cuarta votación, Ahí está. Habemos Papa. Tenemos la Bueno, imagen. ahora hay que esperar te diría una hora y pico, 2 horas hasta que hacen todo el... Bueno, Claro. ni bien se lo elige, se le pregunta El nombre. al que no sabemos quién. Ahora vamos a jugar un poco a ver quién pudo haber sido. Se le pregunta si desea acepta el cargo en el que acaba de ser votado. Dice que sí, y en ese momento elige el nombre. Veremos qué nombre elige el nuevo Papa. Y después ya Y sale. después empieza con la preparación, Claro. que se lo viste como Papa todo, y después viene el anuncio puntual. Se dice el nombre de la persona, primero sabemos Papa, después se dice de dónde viene, quién es la persona, quién es el cardenal, que ahora se convertirá en el sumo pontífice, y bueno, y ahí lo conoceremos. Vamos a ver quién es, ¿no? Ahora es la incógnita de saber quién es. Ya sabemos que tenemos Nosotros Papa. dijimos algo. Ustedes saben que a mí ayer me mandaban mensajes y me decían, va a demorar un día más. Yo les dije, no, mañana tenemos el nuevo Papa. En Bueno. algunas cosas soy bruja, en Es lo- otras para nada, mis amores. No se crean. En algunas cosas, en otras, no, pero ya Mirá. lo voy a hacer. Pero hay algo Mirá que tengo, impactante percepción. esa imagen de la basílica y el sol atrás, ¿no? Sí, Como una belleza. como un mensaje de Dios. Una belleza. Los creyentes podrían ver eso, ¿no? Como Sí, que sí, sí, salió sí. el sol en el Vaticano. Bueno, No, ahora- aparte la imagen tomada como Sí, recién sí. estaba, era como el nacimiento, ¿no? Claro. Y también en cierto modo la iluminación del Señor, la luz Así del es. Señor, o para otros lo pueden tomar como el Espíritu Santo. Por eso el blanco, ¿no? El blanco Claro. genera esperanza, pureza, por eso el Papa se El viste blanco de y el amarillo. Claro, cada color tiene fíjate Su que los significado. cardenales es la sangre, es rojo, es la sangre de Cristo. Los obispos y arzobispos que usan el violeta, que tiene que ver con la penitencia. Ahí vuelven a la misma imagen. Ahí Es está que es misma la imagen. imagen. Sí, sí, la imagen, la verdad que La es del sol es allí, es justo. impactante. Justo. Bueno, con Dani hablábamos recién, con nuestro querido operador, que decíamos que yo le decía y él me asentía con la cabeza que para mí iba a ser mañana, pero bueno, se nos adelantó. Le dije, bueno, ojalá tengamos la suerte de que esto nos pase en vivo, ¿no? Porque estamos, Sí. como dije No, al yo te comienzo. dije que iba a ser hoy. Sí, sí. Te dejé en el audio. Es Va a verdad. ser mañana. Y me dijiste, igual vamos a estar en la fumata, La fumata. ta. Capaz tenemos Seguro suerte. que va a ser negra. Y después me dice, bueno, lo mejor. Porque yo le digo, va a ser mañana. Va a ser mañana. Mi querido Dani, llamemos a ver si sale Pachi, que también me gustaría ver qué información hay, como él es periodista desde Estados Unidos. A ver Sí. cuál es la semblanza también desde allá, ¿no? A ver, ahí están Ya enfocando- están enfocando mostrando el balcón, El ¿no? balcón, obviamente. No sé si va a demorar tanto como vos dijiste, corazón, ¿eh? No sé si va a demorar una hora. A lo mejor Y antes depende, del programa. Depende de los tiempos. Antes del programa. Igual, discúlpenme. Ojalá tengamos la, La suerte de verlo. información que a mí me llegaba, era que desde que se inició el cónclave ya más o menos se sabía quién iba a ser. Claro, pero bueno, obviamente los medios tenemos que vender, ¿no? Pero se hablaba de ciertas rispideces también que no se conocían entre ellos, independientemente ya venían hace 15 días, hay que se esperaron los famosos 15 días. A mí me De dijeron, los esta funerales vez de va a ser rápido, Francisco. Ale. Pero me lo dijeron de adentro, ¿eh? Sí, había muchas versiones, dicen que ayer las palabras del cardenal argentino Ángel Rossi generaron que muchos, recordamos a la audiencia que cuando arranca el cónclave cada cardenal tiene casi 4 minutos para hablar, dar algún sermón, dar alguna opinión de para Sí, dónde su tiene que ir la iglesia, testimonio un también. testimonio. Y se dicen que impactaron mucho las palabras del discurso de Rossi, que muchos cardenales pidieron una copia de ese discurso. Lo cual obviamente no creo que tengamos otra vez un papa argentino, lo veo No. muy complicado, pero sí puede ser un hombre que pueda tener algún lugar especial, algún lugar de importancia dentro de la curia, Sí. o estar a cargo de algún dicasterio, que vendrían a ser como los ministerios.
No, del nuevo Papa, ¿no? A ver, y que el nuevo Papa también en cierto modo sea la continuidad del Papa Francisco. Bueno, ahí estaba el tema porque... A mí me parece que esto es lo más importante. Después si había rispideces, no había rispideces. Para mí, esta vez el cónclave se inició ya más o menos sabiendo quiénes podían ser. A ver, teníamos la ala conservadora, que el máximo representante era el húngaro Peter Erdogan. Después decían que los que seguían la línea Bergoglio, la línea progre, estaban como dispersos, no habían armado una estrategia en común, lo que se decía. Entonces había como cierta dispersión, porque dentro de ese espectro había muchos papas candidatos, pero el que se llevaba todas las miradas y el cual también recibió carpetazo, porque hubo 2 días que desapareció, se rumoreaba por un tema de salud, problema cardíaco, es el actual secretario de Estado, sí, actual decano suplente, porque el decano del Colegio Cardenalicio, que es el que lleva a cabo la votación, es el cardenal Giovanni Re, pero tiene 91 años, entonces no, recordemos a la audiencia, es a partir de los 80 los que pueden estar adentro, a partir de los 80 para abajo son los que pueden votar y los que son elegibles para Papa. En el discurso previo a que entren los cardenales a Capilla Sistina, Re, que también fue el que dio el sermón el día del funeral de Estado del Papa Francisco, que fue criticado ayer porque no lo nombró a Francisco, nombró a Pablo VI, nombró a Juan Pablo II como líneas a seguir en esta renovación para el bien de la Iglesia. Fue raro que no lo haya nombrado a Francisco, pero puntualmente él mismo manifestó estar a favor del cardenal Pietro Parolin, ¿no? Que es el actual secretario, bueno, ya ha dejado de serlo porque el Papa Francisco ya no está entre nosotros. bien. Pero bueno, es italiano, se hablaba de la posibilidad de un italiano, vamos a ver si es Parolin o no, porque él dentro es una persona moderada y en estos tiempos muy convulsos es un hombre muy diplomático. Muy diplomático, Sí. Lo que no tiene es carisma. Yo te voy a decir algo. Para mí, ojalá fuera Parolin, pero no va a ser Parolin. Intuición, como tuve la intuición que te dije que hoy vamos A a ver. anunciar que no, papá. Continúa vos con los otros posibles. Bueno, teníamos al que la mayoría de la línea de Francisco le gustaba a todos, que es Matteo Zupin, el arzobispo de Bolonia, que, bueno, tiene 69 años, algunos hablaban del tema de la edad, bueno, Parolin tiene 70 años, pero bueno, recién también, antes de salir al aire, lo hablábamos con Dani, a ver, la vida se alargó, entonces la verdad que buscar un papa... pues muy probable que pueda vivir 20 años, Claro. no sea... Aparte estaría el fantástico. papado de Juan Pablo, claro, pero no quieren un papa, porque hay muchos que también, mucho cardenal ve truncada su posibilidad de llegar al papado y ve truncada también su carrera en sí. A ver, sepámoslo, ¿no? Los cardenales son humanos, o sea, está todo muy lindo, lo divino, todo, pero hay Bueno, mucho, pero mira Ratzinger. hay muchos, sí, bueno, pero hay muchos egos, También hay muchas muchos de luchas. transición y cuando Ratzinger, se generan algunas cuestiones los sacan. Porque Benedicto- no es que uno dice, ay, me voy. No es que Ratzinger dijo, me voy del papado. No, No, Benedicto no aguantó más y si bien lo perseguían los temas de corrupción, el tema de los abusos en la iglesia fue algo que encima había gente de su entorno. Yo por eso él dijo en un momento, ya no puedo dormir, me pongo en la almohada y no puedo dormir y bueno, está bien, si bien vivió 90 y pico de años, no sé si hubiera seguido estando a cargo del papado si hubiera llegado a esa edad, ¿no? Pero estaba pero bueno, tampoco era un hombre que ¿Y tenga... qué que otros tenga más se cosas. habla? Bueno, después teníamos el filipino Antonio Tagle, le jugaba en contra de la edad, 67 años, le decían el papa de Asia, el papa filipino, muy allegado a Francisco, además Francisco había manifestado que le hubiera gustado a él, que en un momento en una entrevista manifestó que le gustaría que Tagle sea su sucesor, pero bueno, también tenía mucha simpatía hacia Zucchi, ¿no? Hacia Zuppi. Y bueno, ahí estaba ahí la puja. La ventaja de Zuppi, que en esto de que Italia quiere volver a recuperar el papado después de tras 40 años, recordemos Juan Pablo II era polaco, Ratzinger era alemán y bueno, y Francisco Bergoglio era argentino. ¿Viste la película Cónclave? Sí, estábamos hablando, no spoiliemos, la vi, el final tenías razón. No. El final es tremendo. El final es lo mejor de Pero la no la película. spoilemos porque Dani no la vio. No, pero hay una cuestión. Que quien le seguía a quien falleció no fue al No, final Papa. Esto no. sí lo podemos decir porque no tiene que ver con el No, final no. de la película. Por eso te digo. No fue, por eso que el secretario que vos me estás nombrando... A ver, el que entra a papa sale cardenal, es la famosa Claro, frase, pero a ver... claro, yo creo que el que fue secretario, como acontece en la película, no va a llegar a ser papa. Para mí, o a lo mejor ahora es el primero en salir, qué sé yo. Para a ver, mí no va a el llegar. Parolin lo que representa es un moderado, entonces representa, o sea, le cae bien tanto a progresistas como a conservadores. Y es, lo voy a reiterar,
¿Sabés lo que pasa? estos Que tiempos, en este momento vos tenés que tener una pata o la otra. yo creo que Ojalá fuera así, ¿eh? No veo mal la selección de un moderado por los tiempos convulsos que estamos viviendo. No, a mí me parecería el mejor. Ha sido criticado también, pero bueno, la misión se la dio el Papa. Él fue el que acordó con China que el gobierno chino puede elegir a los cardenales chinos, o sea, dan el visto bueno para los cardenales que pueden llegar a ser cardenales que pueden ser nombrados chinos que pueden ser nombrados cardenales. El visto bueno lo da Xi Jinping, lo da el gobierno chino. Pero bueno, recordemos que China, bueno, es un país comunista y si bien tiene el budismo todo, pero bueno, es laico, es ateo, ¿no? Pero bueno, eso fue muy criticado porque bueno, a ver, yo creo que Francisco lo que buscó es darle un oxígeno a los más de 6 millones de católicos que tiene China, que varios han sido perseguidos, como otras minorías que también son perseguidas dentro de China. Y era como decir, bueno, estamos abriendo nuevos horizontes. Recordemos que el Papa Francisco viajó mucho también por el mundo, no superó el récord de Juan Pablo II, pero fue en esta búsqueda de que, bueno, la Iglesia tiene que salir a buscar nuevos horizontes, a contener fieles y a sumar nuevos fieles. Y esa fue en su momento la misión que llevó a cabo bajo sus hombros el Papa Francisco. Dani, sí. ¿Me haces un favor, Dani? Fíjate, tengo un mínimo eco. Fíjate como si fuera un rever hace un rato, como estar un toque reverizada. Ahora era un botón, ahí lo tocaste. ¿Sabes qué? Pregúntale a Tito si tiene novedades. Mándale un mensajito a Tito Garabal. A lo mejor Tito tiene novedades porque sabe muchísimo al respecto, que es de quien tenemos el programa de lunes a viernes de 12 a 13 en Clave Grote, Tito Garabal. A lo mejor algo le llegó ya de información a Tito, pregúntale de nuestra parte. No se debería saber nada porque pero recordemos que es hermético. Cuando ayer ingresaron los cardenales a Capilla Sistina, hicieron el juramento. Cualquier revelación se los excomulga de la Iglesia. Ese es el precio a pagar. Pero está bueno tener información cercana, muy cercana. No deberíamos saber nada. Tener información de adentro. Otro de los candidatos posibles, en esto que estamos, bueno, ya sabemos que tenemos Papa, pero de los que eran candidatos, eran Jacques Marabelin, de 66 años, francés, también de la línea del Papa Francisco, y es un hombre Abelín es un hombre que admiraba mucho a Juan XXIII, al Papa Juan XXIII, que fue uno de los grandes reformadores de la Iglesia Católica en el siglo XX, y mismo se dice que si era elegido Papa iba a elegir el nombre de Juan XXIV. Tenerlo en cuenta también. Sí. Otro que también estaba en carrera, ya sabemos que tenemos Papa, pero bueno, vamos a jugar un poco con los nombres, era Pier Battista Pizzaballa, el arzobispo de Jerusalén, 60 años. Si bien es italiano, lo bueno es que en estos momentos tan convulsos también en Medio Oriente, tener un papa que conoce mucho, tener la posibilidad de que Pizzaballa sea papa sería también algo muy importante. Si bien te decía, como es italiano, pero no está muy vinculado con la curia, lo cual habría que ver ahí. A ver, otra de las posibilidades, yo pensando un poco, ¿no? Como hablábamos recién también de Juan Pablo II. Por ejemplo, Juan Pablo II delegó... Juan Pablo II, fíjate que se lo reconoce por haber viajado mucho por el mundo, ¿no? Sí. Obviamente que fue un acérrimo enemigo del comunismo y fue... Muchos se lo consideran como ese triángulo de hierro, ¿no? Que fueron Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Papa Francisco. El Papa Juan Pablo II. Él en su momento directamente le dijo a los italianos, bueno, ustedes manejen la curia, yo me ocupo de la parte internacional. Sí. Encima no hablábamos, no era... entonces, bueno, nada, ahí veíamos alguien que, bueno, dijo, bueno, la curia la manejan ustedes, yo me encargo, en cambio Francisco manejó todo. Y eso obviamente generó mucha molestia porque, bueno, fueron cambios muy... Sí, rotundos en algunos casos. A ver, obviamente fue hubo esos claros oscuros. Empecemos nosotros, lo único que falta ahora. Una contra que tiene Abelín es que no habla italiano, el francés. Bien. Pero bueno, eso también puede marcar, por eso te hacía esa referencia. Igual, ¿no? También puede aprenderlo. Sí. Pero igual, no va a ser. Y teníamos otros dos más. No va a ser. Que te digo, bueno, lo que habíamos comentado ayer, que era lo que habíamos comentado ayer, no, el jueves pasado. No, lo que pasa es que ayer nos hablamos, claro, por eso. El maltés Mario Grech, que había sido ya uno de los que te habían nominado, 68 años. Y el otro nuevo que se empezó a rumorear el nombre ayer, bueno, ahí vemos como marcha la Guardia Suiza. Sí. Bueno, ahí está viendo movimiento. Es Robert Presbos, que es estadounidense, de 68 años,
Era un hombre de Francisco también. Un hombre que estuvo 18 años en Perú, a cargo de un obispado. Y es un hombre... A ver, siempre el tema con Estados Unidos, siempre se hablaba de la excusa era primero la lejanía, ¿no? Y segundo es que, bueno, el miedo de que se te involucre el gobierno de los Estados Unidos, que se involucre la CIA dentro del Vaticano, si bien siempre esas cloacas famosas existen entre el Vaticano y la CIA, ¿no? Han tenido varias complicidades durante la historia. El gran problema era ese, ¿no? Pero bueno, también algunos lo veían como alguien que, al ser estadounidense, con el actual presidente que tiene Estados Unidos, podía haber una relación fluida. Fíjate que Donald Trump este fin de semana jugó, ¿no? O sea, mandó una foto en True Social, la red social que él creó, mandó una foto del vestido papa, como le gustaría ser papa. Pero bueno, podía ser alguien que podría también conciliar con el gobierno de Estados Unidos en estos tiempos convulsos que veníamos recién planteando, como alguien que podría llevar la democracia a otro nivel, que la iglesia se involucre más en ciertos asuntos. Pero bueno, esto se hablaba de ayer también, la posibilidad, ¿no? Bueno, la otra, que haya un tapado que no lo conozcamos y ahora nos quedemos todos boca abierta. También, como siempre. Eso es lo que siempre puede haber un lo que tapado. puede llegar a bueno, ahora pasar. Vamos a decir algo. Lo único que falta es que se anuncie el sucesor. Sí, yo creo que va todavía, bueno. Es lo único que resta. Ahora vamos a ver. Es el tiempo en el cual se da el nombre. El decir el sí es más rápido que nada. Sí, quiero. Bueno, hay que tener cuidado con los sí quiero también. Que después llevan años. A ver. Son las 6:30 en Italia en este momento, son 5 horas. Sí. Bueno, se hablaba también de la posibilidad que el anuncio sea a la tarde, nunca es por la mañana. Se hablaba bueno, vamos a ver. Se hablaba que en las votaciones de la tarde, recordemos que se votó ayer, la primera votación fue ayer, después hubo 2 votaciones hoy por la mañana. Exacto. Mañana italiana, mañana nuestra. Y esta fue la última de hoy. Y esta es la cuarta, sumando las otras 3, que sería la primera de la tarde. Claro. Porque iba a ser 5:30, íbamos a tener el anuncio, y el próximo iba a ser 7 y pico. Bueno, el de 7 y pico era inviable que sea papa, porque no iba a salir a las 12 de la noche. Claro, pero bueno, el tema que ahora están en Italia, están en primavera ahora, por eso vemos que todavía es de día. Recordemos que a Francisco se lo eligió en abril. Bueno, también era primavera, pero ya era de noche. Me parece que fue si no me equivoco, la de Francisco fue a la noche. El anuncio fue de noche. No, fue tardecita. Sí, pero ya era tarde-noche. Pero fue tardecita, porque todavía se lo visualizaban, no era que eran luces. No, pero bueno, el anuncio cuando la vemos papa, famoso. Pero el de las 7 y pico era inviable porque no va a salir a las 12 de la noche. Ese era inviable. Si no era ahora, no era. Sí, lo importante es que, bueno. Porque esto también se prepara. Si bien, bueno, como decía, los medios tenemos que vender, esto muestra que hay una iglesia unida. No llevó tanto tiempo, estamos hablando un poquito más de 24 horas. También pueden decirse otras cosas, de que se hablaron mucho y se arregló rápido. El mensaje es que fue rápido depende. Y que hay unidad. ¿Lo podés tomar como iglesia unida o como que hubo una asociación rápida? Pero bueno, el punto fijado que lo está marcando es, bueno, acá estamos unidos, o sea, decidimos rápido. Ahora no podemos decir más nada, ya se sabe, fumata blanca, habemos papam, y ahora tuvimos la posibilidad de ver las posibilidades, justamente, valga el juego de palabras. Así que ya sabemos quiénes son los que han sido nombrados como posibles papables, y después siempre puede venir un tapado. Pero nombramos todo, resta decir el sucesor. Estamos con las imágenes en vivo en estos momentos. Vamos a estar toda la tarde con imágenes en vivo, así que seguinos por www.fmradiocristal.com.ar, también por el canal de YouTube Radio Cristal 94.9, también por nuestro canal de TV, Cristal TV celulares Android, Cristal Online TV celulares iPhone. Así que vamos a estar toda la tarde con el nuevo Papa electo a nivel mundial. De los nombrados por vos, vamos a empezar, de los nombrados, también Daniel Martín, de los posibles papables, tirate, que siempre que tirás vos sos medio lotería, después tenés razón. A ver, vamos, ¿quién va a ser para vos? Nombralos primero, rápidamente. ¿De los que hablamos? Sí, no, pero nombralos, hacé el nombramiento para que también nuestros oyentes. De los que hablamos son Pietro Parolin. Bien. Moderado. Bien. Peter Erdo, conservador. Mateo Zuppi, muy progre. Después habíamos dicho Jean-Marc Abelin, progresista.
Pierre Batista Pizzaballa, progresista, y yo me quedo ahí porque los otros dos para mí, tanto el maltés como el estadounidense, no creo. Yo creo que puede salir de acá, pero no sé, también me está generando ahora cierta incertidumbre que puede ser un tapado. No sé, tengo esa sensación. ¿Y de los que nombraste, quién? ¿Para vos? Me gustaría que sea Supi, por el perfil, pero me voy a jugar por Parolin. Bueno, yo lamentablemente pienso igual. Porque me parece... lamentablemente pienso igual que vos. Porque yo hubiera querido Supi, Creo la que, continuidad de Francisco es Supi. Sí, pero me parece que van a buscar a alguien moderado, ¿no? Porque creo que sería el mejor mensaje. Nadie discutiría el nombramiento del último secretario de Estado, pero yo no sé, ahora tengo la duda que sea un tapado. Bueno, vamos... Ojo, Pizzaballa también me gustaría. A mí me gusta Supin, también, sí. Es el secretario que fue hasta ahora, pero no lo veo. Ojalá fuera, es el que a mí más me gusta. Y si después Supin. Y si queremos jugamos bien, si hace Rossi sería, por lo que comentaron ayer todos, ¿no? Fue muy impactante lo que dijo. Que llegó al corazón de de varios cardenales que pidieron la copia del discurso. Bien. No creo otro argentino, pero... Yo tampoco creo otro argentino. Bueno, vamos a ver, esto es lo que se puede decir hasta el momento, si no vamos a desinformar en lugar de informar. Más no se puede. Ahora sí, mi querido Nico, ¿vamos con el tema guerra? Vamos, se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hiciste una nota periodística, sí. Es para ingresar a www.fmradiocristal.com.ar porque la vas a subir y también lo vas a ver en www.visiondesarrollista.com.ar. Fue la mayor tragedia de la humanidad, ¿no? El peor rostro que uno puede ver, la peor guerra, ¿no? de toda la historia de la humanidad, donde hubo xenofobia, odio, exterminio. ¿Qué nos llevó, no? Semejante locura, ¿no? Se habla, según historiadores, se habla de más de 50.000 millones de personas fallecidas, entre militares y una gran proporción de civiles, ¿no? Pero bueno, lo que fueron también los campos de concentración, ¿no? 11 millones también, ¿no? De lo que significó para la comunidad judía, ¿no? Dentro de esos 11 millones hay judíos, homosexuales, disidentes políticos. Fue una verdadera locura. Que bueno, todo tiene un porqué, ¿no? Porque finalizada en el año 18, el siglo pasado, 1918, la Primera Guerra Mundial, la Convención de París, ¿no? La Convención de Paz de París, y después sus siguientes tratados, el Tratado de Versalles, Saint-Germain, fueron considerados por muchos como un gran causante, ¿no? Hubo un revanchismo total, ¿no? Contra Alemania, a la cual se le acusó de todos los males de la guerra. Y hubo ahí una voz disidente que trató de buscar no todo tiene que ser contra el o sea, tratando de que no haya un revanchismo, ¿no? Porque terminó siendo un revanchismo las posturas tanto de Georges Clemenceau, el primer ministro francés, y de David Lloyd George, el primer ministro británico, que se burlaban de esta persona. Te voy a decir lo que había propuesto en su momento, que era tratar de que no haya un revanchismo, que fue el presidente estadounidense Wilson, ¿no? Del cual tanto el líder francés y británico se burlaban, ¿no? Porque encima Wilson se burlaban porque lo trataban de ingenuo, ¿no? Porque Wilson planteó 14 puntos en los cuales uno hablaba del fin del colonialismo y del reconocimiento de otras razas, ¿no? Que fue, por ejemplo, algo que pidió Japón y que Australia estuvo en contra, ¿no? Que se los consideraban que eran de una raza menor, porque también estuvo este componente también racista. Y bueno, Alemania pagó obviamente, tuvo que pagar tuvo que pagar reparaciones de guerra. Tanto vencedores y vencidos tuvieron problemas económicos, devaluaciones, inflación, estas famosas reparaciones de guerra, una reconversión del sistema industrial sufrieron todos estos países, que bueno, fueron llevando a que haya una inestabilidad total. En Alemania, por ejemplo, termina, el emperador renuncia, Guillermo II. Varios estados de Alemania, por ejemplo en Baviera, en Múnich, por ejemplo, hubo un gobierno comunista. Fue todo un desorden, que a partir de ese desorden después se pudo lograr un orden,
y Alemania llega al periodo de la República de Weimar, que tiene unos buenos años 20 bien, donde la economía empezó a florecer, los famosos años felices, como se los llamaba los años 20 en el mundo. Pero bueno, después todo se ve, llega el crack del 29, caen las bolsas en Estados Unidos, y ya había emergido, había unos líderes emergentes, tanto en Italia como en Alemania. En Italia tenemos la figura de Benito Mussolini, que venía del socialismo, él era socialista, en desacuerdo con o no en la entrada de Italia, le estaba a favor, combatió en la Primera Guerra Mundial, fue herido en la Guerra Mundial. Cuando retorna, la profesión de él era periodista, dirigió varios diarios, y ahí hace esta mezcla de socialismo, pero con ley y orden, y exaltación del nacionalismo, porque Italia, por ejemplo, si bien Italia estuvo dentro de la Alianza Entente, que era Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña. Si bien Italia al principio estaba con las potencias centrales, después en 1915 cambia de bando y pasa a ser parte de la Alianza Entente. A Italia no le reconocieron los territorios que se le habían prometido. Bien. Se le dio muy poco de lo que aspiraba Italia. Esto obviamente a Orlando, el primer ministro italiano, obviamente se lo criticó por esto. Y estas fueron críticas que estaban dentro de todo, ¿no? Por ejemplo, el gran poeta italiano D'Annunzio fue otro de los exponentes, ¿no? de lo que sería el fascismo. Mientras... Es más, D'Annunzio dice: Mussolini me robó las ideas. D'Annunzio toma Fiume, crea un estado libre en Fiume. Ahí estamos viendo imágenes, sí, justamente. En este caso ilustrando lamentablemente. Y en el caso puntual italiano, como te decía, Benito Mussolini. Yo estoy viendo información por si me llega mientras vos hablas, yo estoy corroborando. Estemos atentos. Yo estoy Benito Mussolini, bueno, arma el partido, crea los Facci di Combattimento, y a partir de ahí, si bien no logra, en el 19 se presenta a elecciones y no logra un solo diputado, después empieza a lograr algunos, en las siguientes elecciones logra 35 diputados, pero las famosas camisas negras empiezan a imponer el orden, ¿no? Porque lo que se vendía era que estos partidos eran un populismo nuevo de derecha, pero alejados al conservadurismo tradicional, ¿no? Que tenían los partidos de derecha en Italia y en Europa. Entonces, nada, obviamente que esto generaba que, bueno, venía gente a poner un poco más de orden, a terminar con los insurrectos, alejar el miedo a lo rojo, ¿no? Al comunismo, que ya había florecido en Rusia. Habíamos tenido la Revolución Rusa, fue en 1917, donde, bueno, se terminó con el gobierno provisional. Previamente el zar había renunciado, y había habido un experimento con Bela Kun en Hungría en 1919, que también después terminó desapareciendo, ¿no? Terminó volviendo de nuevo. Se hizo otro tipo de gobierno en Hungría, que lo capitalizó el almirante Horthy. También de línea, si bien tenía algunos componentes, bueno, eran estados totalitarios, ¿no? Con algunos componentes fascistas, y lo que tenía que ver con el corporativismo, que es una organización del Estado donde acá lo que se representaba era tanto trabajadores como la patronal en conjunto al servicio del Estado. Entonces había que congeniar eso. Era un Estado totalitario, pero se congeniaba eso. Mussolini da un discurso impactante en un teatro en Nápoles, y ahí se anuncia la marcha de Roma. Mussolini estaba en Milano cuando se hace la marcha de Roma. Vittorio Emanuele III, el rey de Italia, si bien Luigi Facta en ese momento era el primer ministro, si bien dijo podemos ir, tenemos a la Marina a favor, vayamos, o sea, terminemos con este problema. No, la marcha de Roma no fue multitudinaria ni nada por el estilo, pero Vittorio Emanuele se asustó, tenía miedo que termine como lo que había pasado en Rusia, tenía una competencia ahí sucesoria con su primo, y tenía miedo que si en definitiva los fascistas se terminaban imponiendo, que a él lo alejen del trono. Tampoco quería un baño de sangre, entonces terminó cediendo. Le dijo a Luigi Facta, el primer ministro: mira, yo le voy a llamar a Mussolini a que forme gobierno. Obviamente Luigi Facta renunció, y Vittorio Emanuele llama a Mussolini para que forme gobierno, que fue en el año 1922. Sí. Si bien al fascismo italiano le costó mucho desarticular, le llevó años, que esto a los nazis no le sucedió en Alemania, le llevó años desarticular lo que era el gobierno en sí, hasta terminar imponiendo
un estado totalitario. En cambio los nazis, ya Hitler, que también como Adolf Hitler, que combatió en la Primera Guerra Mundial, recordamos que él era austríaco, Sí. igual sirvió para Alemania. Puede venir un tapado, Mira, tuvo... No se sabe, pero hay posibilidades serias de un tapado. Bueno. Vamos a ver. Fue condecorado con la Yo cruz. no creo, pero bueno. Fue condecorado con la Cruz de Hierro. Él era mensajero, ¿no? Iba con la bicicleta y bueno, por su accionar heroico fue condecorado con la Cruz de Hierro. Bueno, sufrió del gas mostaza, tuvo una leve ceguera que lo retiró del frente. Se dice que cuando él se destapa de esa ceguera le comunican que Alemania había perdido la guerra y queda en el ejército de posguerra. Lo mandan a espiar a un partido que era el Partido Obrero Alemán. Las reuniones políticas en Múnich, en el sur, o sea, la capital de Baviera, en el sur de Alemania. Las reuniones políticas eran en cervecerías. Es más, yo estuve en la cervecería donde hablaba Hitler, donde también Lenin había dado discurso también. Y allí empieza con un discurso nacionalista. Era un gran orador que ya con su mirada y con su verborragia imponía el interés de todos los comensales ahí. Si bien fue a espiar, termina siendo parte del partido, después se adueña, aleja al presidente del partido que era Aston Dressler, lo sacan del partido y él forma el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. La palabra lo dice, nacional socialista, o sea, eran ideas de izquierda llevadas en un marco nacionalista, ¿sí? También ellos se consideraban minimalistas, o sea, nosotros lo hacemos en el país, los comunistas son internacionalistas, son un peligro para todo, contrarios al comunismo y obviamente, vuelvo a reiterar, tanto los grupos de poder económicos veían un peligro el comunismo en sus países, entonces apoyaron, financiaron a estos grupos y tanto la clase media como media baja había sufrido todas estas consecuencias de la guerra. Entonces veían en estos mesías políticos, veían como una salvación, como algo. Yo tiemblo como algo, cuando se habla de mesías. Bueno, como algo nuevo, Tiemblo. pero esto sucedió y lamentablemente vemos que nunca aprendemos del pasado. Exactamente, por eso te lo remarqué mientras estabas y hablando. todo esto terminó sucediendo, si bien hubo un intento, estuvo el putsch de 1923 que en Múnich, que terminó siendo un fracaso. Hitler después es juzgado, que si vos ves las crónicas de ese juicio o sea, el tipo enamoró a los jueces, porque fue todo, o sea, cada vez que hablaba, todos los alegatos de Hitler eran discursos políticos. Terminó preso, salió en el año 24, salió en el año 25, mientras estuvo encarcelado, tras las rejas escribe Mi lucha, que si uno lee ese libro, dice todo lo que todo lo que terminó pasando lo dice en ese libro. Carece, ¿no? O sea, no es una gran pluma ni nada por el estilo, pero todo lo que pasó lo dice en ese libro. Y cuando vuelve al partido en el año 25, porque juega esto de ausentarse un poco en el partido, habían surgido nuevas figuras como Joseph Goebbels, como los hermanos Streicher, que bueno, después Hitler se enfrentó a los Streicher. Plantea una revolución legal. Bueno, lleguemos a través de las urnas. Las camisas pardas seguían siendo el golpe, sí, que era el golpe de asalto, eran los grupos de asaltos de los nazis. Seguían, obviamente, había muchos enfrentamientos, ¿no? Si bien, como te decía, la República de Weimar florecía en estos famosos años felices de los años 20, había todavía esas agresiones constantes entre grupos comunistas, socialdemócratas y el nazismo. Y finalmente en el año, sus primeras actuaciones no son buenas, no logran sacar grandes diputados para el Reichstag, pero el año 32 es el año bisagra. Si bien Hitler también se había presentado para presidente, perdió en esas elecciones a presidente, perdió con el mariscal von Hindenburg, que fue la gran figura de la Primera Guerra Mundial en Alemania. A partir de los años 32 los nazis empiezan a ganar las elecciones. O sea, los nazis llegaron ganando elecciones, que esto quede claro. ¿Sí? No le daban los números para formar gobierno, sí, pero ganaron las elecciones. No le daban números para formar gobierno, pero obstaculizaban constantemente todas las sesiones, hasta que no les quedó otra, para no hacerlo muy largo, entre alguna que otra movidita política. Von Papen, que había sido canciller, Franz von Papen, que pertenecía al Zentrum, que es, como dice su palabra en alemán, el partido de centro, le dice a Hindenburg:
¿Por qué no lo llama Hitler? Hindenburg no quería saber nada con Hitler, lo menospreciaba porque era cabo y porque le pareció un horror, pero bueno, Hindenburg ya era una persona muy mayor, con algunas secuelas de demencia senil, y termina cediendo, y ahí se ve la famosa marcha, que cuando lo llama Hitler a formar gobierno, Hitler se convierte en canciller de Alemania, y está la famosa imágenes que van los nazis marchando con las fogatas, bueno, todo obviamente que tenían un tipo muy capaz como Goebbels en la propaganda del partido, y después fue propaganda del gobierno. Bien. Y ahí Hindenburg pensó que estaban en una batalla cuando vio eso. Sí, estamos en una batalla, que el ejército está marchando mal. Sí, Bueno, sí. imagínate la demencia tenía Hindenburg. Los nazis llegan al poder en el 33. Hay un incendio en el Reichstag. Se acusa a un neerlandés comunista. Después se comprobó que nunca lo había prendido fuego. Se dice que fueron los nazis. Sí. Y eso llevó a que Hitler haga la ley habilitante o ley de autorización, donde el país se convirtió directamente, podían perseguir a todo el mundo, y el país se convirtió en un estado totalitario. Por eso te decía, a los nazis les llevó muy poco tiempo terminar Bien. con el gobierno, y ahí llega la figura de Adolf Hitler y empieza este famoso apaciguamiento, ¿no? Hitler quiere empezar a recuperar lo perdido, lo que él siempre criticaba, el Tratado de Versalles, que quería recuperar el honor alemán. Lo primero que hace es remilitarizar Renania. Francia y Gran Bretaña no se inmutan. Mismo Hitler dice, si los franceses se les hubiera ocurrido ir a atacarnos, estábamos, así lo dijo prácticamente, no teníamos chance en ese momento. Mismo en el año 39 tampoco Alemania había llegado muy preparada, pero bueno, venía con una estrategia que habían desarrollado tanto franceses como británicos, que fue después lo que se conoció como la Blitzkrieg, la guerra relámpago. En el 38 Hitler quiere recuperar los Sudetes. El tema es que cuando se terminó la Primera Guerra Mundial desaparecieron varios imperios, como por ejemplo el Imperio Austrohúngaro. Se dividieron en muchos países, pero muchas partes de países habían quedado, por ejemplo en los Sudetes, que quedaban en Checoslovaquia, la mayoría de población era alemana. Yo te puedo decir algo, Nico. Admiro tu conocimiento. Es una cosa que no has parado porque no te hice ni una pregunta. Estaba supervisando el Papa. Sí, no sabemos el nada. Habemos Papa. Me estaba supervisando no está. todo y mientras te hablaste, ahora ya está enlazado Rodolfo Tarrobelia finalizando. Te lo termino rápido. Llegan para tratar de parar esta crisis, la crisis de los Sudetes, se hace una reunión en Múnich entre Mussolini, entre Eduard Daladier, que era el primer ministro francés, Neville Chamberlain, el premier británico, y Hitler. Yo tuve la posibilidad el año pasado de estar en ese edificio donde se hizo, ahora es un teatro. Hay una película en Netflix que la pueden ver, que te cuenta la trama de los acuerdos de Múnich. Sí. No lo deja tan mal parado Chamberlain, que fue muy criticado por este famoso apaciguamiento, ¿no?, que había. Y allí se lleva a cabo lo que terminó siendo los acuerdos de Múnich, que las potencias terminan cediendo, ¿no? Bien. Le terminan cediendo los Sudetes a Hitler, y Hitler promete que ya está, esto es lo último. Al año siguiente toma Checoslovaquia, anexiona Austria, y en el 39, el 1 de septiembre de 1939, invade Polonia, y ahí obviamente ahí es donde se inicia la Segunda Guerra Mundial. Previamente hace un arreglo con Stalin, el líder de la Unión Soviética, o sea, inesperado, ¿no? O sea, dos polos que se odiaban. Pero bueno, Stalin, ante el apaciguamiento y ante el beneplácito de las potencias occidentales, porque en la Unión Soviética fue uno de los denunciantes, ¿no? Porque Checoslovaquia no participó de esas negociaciones. Fíjate ahora los paralelismos, ¿no? Como que Ucrania no participa en la... Sí. Stalin termina firmando un pacto de no agresión germano-soviético conocido como Molotov y Ribbentrop. Molotov era el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, y Joachim von Ribbentrop era el ministro de Relaciones Exteriores de la Alemania nazi. Pero bueno, ahí arranca la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entra en el año 41 después del ataque japonés a Pearl Harbor. Obviamente que hay muchas causas, necesitaríamos varios programas para hablar de este tema, pero bueno, ahí empieza la famosa barbarie que terminó el 8 de mayo, cuando los soviéticos ya habían en las semanas previas, los días previos habían tomado, ya el 2 de mayo los alemanes se rinden, el 30 de abril Hitler se pegó un tiro, junto a se había casado, momentos antes se había casado con Eva Braun, se pega un tiro en el búnker. También tuve la posibilidad en Berlín de estar en el búnker, que ahora es un estacionamiento de unos edificios, porque no querían que sea un lugar de culto. Y bueno, el 2 de mayo y el 8 de mayo ya el mariscal Kittel firma la rendición. Enfrente tenía el gran mariscal soviético, el mariscal Zhukov. Título de la nota periodística. Me puse 80 años de la Segunda Guerra Mundial, la mayor
nada, lo más cruel de la humanidad, ¿no? Bien. Que fue esto que habíamos hablado. www.visiondesarrollista.org. Ya estamos con el presidente de Fundación Ecoconciencia, estamos con Rodolfo Tarrobelia. Hola Rodo, ¿cómo estás? Te voy a pedir, ¿sabes qué, Dani? Colócame nuevamente las imágenes por el tema del nuevo Papa. Así lo estamos viendo, visualizando. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, escuchando atentamente. Maravillosa resumen un poco de todo Sí. lo que ocurrió a los 80 años de la Segunda Guerra, ¿no? Exactamente, como solo Nicolás Foscaldi lo sabe hacer. Tal cual. La tal licencia social para operar. Ese es el título que me mandaste. Contame, a ver. cual. Bueno, como vieron que a partir del RIGI en la Argentina se vienen una cantidad importante de inversiones y se supone que después del levantamiento del cepo también, existe algo que quizás aquel que no está en el tema de inversiones no lo tiene muy en cuenta, que es lo que se llama licencia social. ¿Y qué puede ser la licencia social? Es el hecho de que la comunidad apruebe el hecho de que venga una empresa de determinado tipo a su espacio, a su zona. Bien. Y ahora la pregunta es, ¿quién otorga la licencia social? Exacto. Hay un ente gubernamental, hay un ente internacional, hay las Naciones Unidas. En realidad no, en realidad es un nombre que se le ha puesto, que el que otorga la licencia social es la comunidad misma, la comunidad local de donde se encuentra, donde se va a afincar ese proyecto, ¿no? Sí. Es un proyecto que puede ser una represa, puede ser un proyecto petrolero, un proyecto industrial, un proyecto minero, ¿no? Puede haber de diferentes tipos, pero en general de grandes inversiones se ve mucho eso. Nosotros hemos visto inclusive lugares de falta de licencia social en proyectos de inversiones mucho más chicas, de 10 millones de dólares, un proyecto citrícola, por ejemplo. Exacto. Ahora, volvamos a ver Al esto, eje. ¿no? Licencia social, el pueblo, la comunidad, es la que entrega la licencia social a la empresa que va a estar funcionando en determinado lugar. Sí. Ahora, ¿quién es el pueblo? ¿Quién es la comunidad? Qué bien. Entonces, ¿por qué digo? Porque entonces, que si la entrega a la comunidad, ¿quién es la comunidad? Claro. ¿Quién lo entrega? Claro. Ahora, vuelvo a decir, en la interpretación que nosotros hacemos, la licencia social es una forma de expresar una aprobación tácita o expresa de una comunidad dada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si hay una comunidad de 10.000 personas, hay 100 personas muy beligerantes que están en contra y el resto, o sea, el 99% está a favor, ¿no? Pero esa comunidad, esas 100 personas están permanentemente destruyendo, quemando, haciendo cortes, tirando piedras, agrediendo. ¿Hay o no hay licencia social? ¿Qué se puede decir en ese caso? ¿Qué se puede decir en ese caso? Y bueno, y eso va a tener que ver con las interpretaciones y lo que yo creo, lo que es la primera forma de hablar de la licencia social, que se llama la licencia social ingenua, que es el hablar de decir la comunidad lo aprueba o la comunidad lo desaprueba. ¿Por qué? Porque podría haber un foco de poder opositor a un proyecto muy chiquito, muy minúsculo, que solamente se dedique a tirar piedras y a molestar y que sea también, podríamos decir hasta corrupto, porque podría ser solamente como presión para obtener beneficios. Sí. Eso sería lo que en principio se hablaba como licencia social, que es ver que esté todo en paz. Pero en todo en paz vos estás dando lugar allí también para que haya, en ese caso, si uno dijera no tenés licencia social porque hay 10 personas en 10.000 que te hacen un lío bárbaro, vos estás dando lugar entonces a algo mucho más complejo todavía que la licencia social, que sería la ética, y no solo la ética, ¿no?, sino la corrupción misma. Claro. De pequeños grupos que se darían lugar a la extorsión. Exacto. Entonces, hoy por hoy se empieza a pensar mucho más en una licencia social profesional, que no tiene que ver con esa frase de la aprobación de una comunidad o un pueblo determinado, sino
los mecanismos que se han puesto a disposición para que puedan existir participación, para que puedan existir consultas, para que puedan existir quejas, sugerencias, reclamos, que esos mecanismos tengan una trazabilidad, un seguimiento, y que sean contestados para poder responder y poder contestar la pregunta: ¿cuándo es un luchador social, cuándo es genuina la lucha social y cuándo es delincuente oportunista el que hace una acción determinada? Bien. ¿Cómo separar la delincuencia oportunista del verdadero luchador social? Bien. Entonces, Bien. para eso, en esta licencia social profesional, que le podemos llamar, como la han llamado, a mi modo de ver erróneamente, la palabra licencia social, lo que uno dice, lo que debemos contemplar entonces es que existan mecanismos que permitan todo eso, que tengan auditorías de tercera parte y que permitan decir, sí, hubo un seguimiento a una protesta determinada, o sea que se presentó un reclamo con un número determinado, con una trazabilidad determinada, fue atendido ese reclamo en tanto tiempo, fue reparado o no fue reparado. Y ahora, si vos decís, fue reparado, pero igualmente tengo un corte de rutas por el mismo caso, ya no estoy hablando de una licencia social, estoy hablando de un oportunista que está haciendo una extorsión determinada. Bien, clarísimo. Entonces, entonces, resumiendo, el primer concepto de licencia social, la licencia social ingenua, era solamente decir cuando una comunidad aprueba, sin definir a qué llama comunidad, y cuando no existen, o sea, existiría lo que llamarían paz social. O sea, es una forma ingenua de decirle. La forma profesional ya de trabajar es, bueno, podemos hablar de licencia social profesional cuando existen los mecanismos que le permitan a la comunidad participar, permitan a la comunidad a tener reclamos, tener todo lo que hace a consultas y la trazabilidad de todo ello. Bien. Estas son las grandes diferencias y sobre esto va a ser un tema muy importante porque la falta de esa llamada licencia social ha impedido que 100.000 millones de dólares invertidos sean congelados en Latinoamérica. Bien, excelente. Qué programa, hoy, qué maravilloso Foscaldi, Terrabuelia, Foscaldi, una cosa increíble hoy, ¿eh? Gracias, Rodolfo, cuídate mucho, abrazo inmenso, Rodolfo. Hasta luego. Y estuvimos con el presidente de Fundación Ecoconciencia, Nicolás Foscaldi, www.fmradiocristal.com.ar, porque quiero que ingresen al portal también que está, y aparte www.visiondesarrollista.org. Gracias, Nico, cuídate mucho. Todavía no tenemos nuevo papa, todavía no. Te quedará a vos en algún momento de la tarde anunciarlo. Sí, ahora vamos a tener permanentemente. ¿Lo tenemos ya? Vamos permanentemente, a ver, vamos a ver en materia informativa. Materia informativa, vamos a ver, ya está también Ricardo Nin. Ricardo tira que es Estados Unidos. ¿Es Estados Unidos? ¿Es el Papa estadounidense? Bueno, el que hablamos hoy, será el que dijimos hoy. Sí. Robert Prexbox. Bueno, vamos a ver. Vamos a decir que todavía no ha sido anunciado oficialmente porque todavía no ha salido. Y tampoco se lo ha expresado. Expectativa mundial por el anuncio del nuevo líder de la Iglesia Católica. Es decir, todavía no ha salido. Hay una expectativa. Debe estar el proceso de la vestimenta. Claro, Ricardo Nin nos está diciendo ahora que viene a Cultura Energética y después toda la tarde que va a ser el Papa estadounidense. Bueno, el Papa estadounidense. Ojalá compañeros tengan la oportunidad de anunciarlo. Mis amores, avanzamos entonces. Gracias, Nico. Bueno, nos vemos. Abrazo. Saludos y a nos todos. encontramos la semana que viene con Que le digo y ahora ya está aquí, obviamente para toda la tarde, Ricardo Nin. Vamos.